conjuntival, gracias, la ciliar y la mixta. Entonces, para recordarles, hablábamos de segmentos en el ojo, no de cámaras. Segmento anterior, por delante del diafragma hírido cristaliniano, y por detrás, segmento posterior. También creo que les comenté que todo lo que ocurre en el segmento anterior, cualquier enfermedad que afecte esta parte del globo ocular, tiene tratamiento y no lleva a la ceguera. En cambio, todas las enfermedades que afectan el segmento posterior, a veces de la retina, la mácula, el nervio óptico, sí pueden tener consecuencias como la ceguera, segmento anterior y segmento posterior. Entonces tenemos tres tipos de hiperemia: la inyección conjuntival, la inyección ciliar o periquerática y la inyección mixta, que involucra los dos tipos de inyección, de inyección conjuntival. La más superficial y banal sería la conjuntival. En este caso, la hiperemia de los vasos son conjuntivales y son superficiales. Nos puede indicar patología ubicada en el párpado o en la conjuntiva. Hay, en este caso, la movilidad, al presionar la inyección, hay una movilidad de los vasos que se mueven junto con la conjuntiva, por eso se detecta que es superficial. En este caso va a desaparecer también temporalmente con alguna gota vasoconstrictora, como los que terminan en solina y que les comentaba que eran malos para el tratamiento y generalmente las venden como Floril o como descongestivos, pero algunos piensan que es lubricante, ¿no? ¿Se acuerdan que les conté? Y en este caso la pupila no está afectada, el movimiento de la pupila es normal, y las patologías que se asocian a esta inyección conjuntival pueden ser las conjuntivitis, las epiescleritis o el liposfagma, que ahora vamos a ir viendo. Entonces, tenemos un paciente con inyección conjuntival, es superficial, se ve el ojo enrojecido, pero más que nada en la parte temporal y nasal. Si le tuviéramos la oportunidad de vertir el párpado inferior, también veríamos una inyección en su conjuntiva tarsal. En cambio, en la hiperemia ciliar o periquerática vemos sobre todo localizados los vasos alrededor del limbo esclerocorneal. Acá nos va a hablar de vasos conjuntivales más profundos y epiesclerales más intensos alrededor del limbo esclerocorneal y se relaciona con patologías más severas del segmento anterior, ya sea alguna lesión en córnea, en iris o cuerpo ciliar. No son móviles y no responden al vasoconstrictor, o sea, no desaparecen. La pupila puede estar en diferentes posiciones de acuerdo a la inflamación. Por ejemplo, si hablamos de una uveitis anterior, podemos tener una pupila miótica que no se mueve, no hay reflejo fotomotor. Puede estar normal también o mediática. Y las patologías que se asocian más a este tipo de inyección ciliar o periquerática sería la queratitis, la uveitis, la escleritis y el glaucoma. Y luego encontramos inyecciones mixtas, o sea que ya vemos los dos tipos de vasos, conjuntivales y periqueráticos. En este caso, aparte de ver este tipo de inflamación, vamos a ver el color más rojo y vinoso de los vasos. Es característico de enfermedades bastante graves como un glaucoma agudo, y con la gotita va a desaparecer o se va a atenuar solamente la hiperemia conjuntival, o sea, la relacionada con la parte periférica, más no la periquerática. Acá les puse un dibujito para que más o menos entendamos un poquito más general. Tenemos la inyección cilio-conjuntival, o sea, de los dos vasos. La inyección conjuntival, que es la parte que se mueve al tacto, nosotros podemos agarrar la conjuntiva vulvar y mover y se mueven los vasitos. Y luego tenemos la inyección ciliar, que nos hablaba ya de patología más importante, más grave del segmento anterior. O la combinación de ambas, que era la cilio-conjuntival, conjuntival, ciliar o cilio-conjuntival o mixta. Luego tenemos, dividimos al ojo rojo en dos tipos: el ojo rojo como tal, el ojo rojo indoloro y el ojo rojo doloroso. Entonces, dentro del ojo rojo, la diferencia entre dolor y no dolor, justamente, es el dolor. Entonces, tenemos ojos rojos indolores, que básicamente la sintomatología está relacionada con escozor, ardor, sensación de basura, no está asociado a la disminución de la agudeza visual, o sea, no hay una afección en cuanto a la visión. Y las patologías serían, por ejemplo, el liposfagma, la conjuntivitis y la epiescleritis. Y en el caso del ojo rojo doloroso, acá la principal consulta del paciente es que además de tenerlo rojo, hay dolor. Puede ser un dolor localizado en el globo ocular o que se irradie hacia la parte orbitaria. Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque está inervado sensitivamente esa zona por el nervio oftálmico.
Entonces, en este caso hablamos ya de patologías más importantes, entonces supuestamente vamos a encontrar en el ojo rojo doloroso ya una inyección ciliar o periquerática. Si tuviéramos una úlcera corneal, una escleritis, una queratitis bastante profusa, acuérdense que les mostré que la queratitis eran microheridas en la superficie de la córnea. Y en el caso de la uveitis anterior también vamos a encontrar un ojo rojo doloroso, en el glaucoma agudo también, y también en patologías traumáticas, por ejemplo una perforación del globo ocular porque se le metió un lápiz en el ojo, qué sé yo, algún trauma ocular también nos puede dar ojo rojo doloroso. Luego tenemos, entrando ya al ojo rojo indoloro. Dentro del ojo rojo indoloro hemos dicho conjuntivitis, hiposfagma. Dentro del hiposfagma es la hemorragia subconjuntival. Entonces la hemorragia subconjuntival es una colección de sangre por debajo de la conjuntiva vulvar. ¿Por qué va a estar producida? Por la rotura de un vaso que se manifiesta clínicamente como una mancha rojo vinosa y va a enmascarar los vasos subyacentes, o sea, va a tapar los vasos esclerales. Entonces, acá tenemos una foto de un ojo, de una hipofagma, así se le dice, la terminología médica es hipofagma o hemorragia subconjuntival. Obviamente que se ven diferentes cuadros, pueden ser más graves, son motivos de consulta comunes en los pacientes, porque se ve feo, entonces se asusta el paciente y va inmediatamente a consulta. Entonces, ¿cuáles son las etiologías? Pueden ser espontáneos, pueden ser de causa infecciosa o de causa traumática. Dentro de los espontáneos, el idiopático, o sea, no se descubre la causa, es el 95%, maniobras de Valsalva como la tos, vómito, estornudo, también nos puede dar un hiposfagma, y enfermedades sistémicas, que sería el punto más importante para los médicos generales, detectar o preguntar en su interrogatorio si el paciente no presenta hipertensión arterial o qué otra cosa nos podría importar en caso de un hiposfagma. ¿A alguien se le ocurre? En la consulta, en el interrogatorio. A ver, llega un paciente con ojo rojo indoloro, ya 1 y 2, y nos dice, bueno, tengo esto así, amanecí, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿usted es hipertenso? Me dice sí. ¿Qué más le pregunto? ¿Gaby? ¿Eres? Sí. No veo bien. Ajá. ¿Qué le pregunto? Según tú. Anticoagulante. Eso es muy importante porque se supone que es hipertenso, la mayoría está anticoagulado. La mayoría, no siempre, pero sí. Hazme acordar, Gaby. Los que les he dicho que me hagan acordar los puntos, me los hacen acordar porque no tengo ni cuaderno. También mi mochila, de hecho. Así que me hacen acordar. O alguien puede hacer un Excel de puntos. A ver, un Excel de puntos. En contra y a favor. Así nomás. Ya, entonces tenemos que preguntar. En causas infecciosas se lo puede ver, por ejemplo, en una conjuntivitis severa, que tiene mucha inflamación. Entonces puede haber pequeñas rupturas de los vasitos conjuntivales y puede sangrar. Luego, la traumática es lógico. Paciente frotador, por ejemplo, paciente que se frota fuerte el ojo, también puede tener una ruptura de un vaso. Pero en los 3 puntos, digamos, puede ser, hemos dicho, por la hipertensión, puede ser porque está con conjuntivitis, o puede ser que se haya golpeado o se haya frotado. A ver, voy a preguntar. Si me acuerdo el nombre, de frente, si no, les digo. ¿Quién no participa casi nunca? Porque no tiene puntos. De este lado, me parece. ¿Quién no participa? Sí, ustedes, 2 chicos. Ustedes no participan casi. Claudia, ¿no? Claudia. ¿Qué te importaría en este caso, en el caso que hemos puesto del hipertenso, preguntarle al paciente? Viene el paciente, te dice, amanecí con el ojo así, ya. Dentro de los antecedentes tú le preguntaste, es hipertenso. Le preguntaste, toma anticoagulantes. Entonces, check, sí toma anticoagulantes, check. ¿Qué más le preguntas? Si es que está adherido a su tratamiento. ¿Si está? Adherido a su tratamiento. Sí, estoy adherida. ¿Qué más me preguntas? Yo soy hipertensa. ¿Qué más? ¿Es normal que un paciente hipertenso aparezca con hiposfagmas? Entonces, eso sería traumático, maniobra de Valsalva. No hice. Estamos hablando de la importancia de que un hipertenso controlado
tenga hemorragias subconjuntivales. Y yo encima, ¿y tú qué más me puedes llegar a preguntar? Amanecí así, no me duele el ojo, veo bien, tomo los Sartán 2 veces al día y aspirina de 100 o de 80 una vez al día. Sí, se te presenta con dolor de cabeza. Dolor de cabeza, sí, un poquito de dolor de cabeza acá atrás. ¿Qué más? Tú eres Claudia y tú eres Rafael. ¿Qué más? Tenemos el paciente delante tuyo, vengo, te consulto. Como médico general lo debes saber. ¿Qué harías en ese momento, un médico general? Te tomarías la presión. Me encuentras 135 sobre 78. ¿Qué me dirías? ¿Me quedo tranquila? ¿Me mandas a la casa con fomentos fríos y listo? ¿O qué haces? Ya me haces el fondo del ojo. Tú eres médico general, tienes oftalmoscopio monocular directo, me miras la papila y la mácula. No me ves mucho las arcadas vasculares porque no tenemos la pupila dilatada, me ves solamente el fondo del ojo, un poquito de vasos. Me encuentras una retinopatía hipertensiva grado 1. Entonces, ¿qué más me puedes preguntar? Estamos hablando de interrogatorio, ¿eh? ¿Qué más me puedes preguntar? Entonces, ¿alguna otra comorbilidad podría ser, doctora? no, ninguna. No sé, en realidad, ¿qué me podrías pedir como otra comorbilidad? No, ¿tiene alguna otra enfermedad? Te digo no. ¿Y qué me podrías pedir? ¿Toma alguna otra pastilla? No. No tomo. Estás como médico general, entonces tu obligación es alertarme de mis cuidados para saber que mi presión arterial está bien, me tomaste ese rato, estaba bien supuestamente. Bien, no sé, ¿te dije cuánto? ¿Y está bien? Entonces, ¿qué más me pedirías, me preguntarías? Me dijiste otras comorbilidades. ¿Qué otras cosas serían importantes tratar en un paciente hipertenso de larga data, con retinopatía hipertensiva grado 1? Me pedirías glucosa, supongo yo. ¿Qué más? ¿Me pedirías? Y colesterol. Me pedirías todo eso. Bien, ¿qué más me pedirías? ¿Qué más es importante saber en un paciente hipertenso que vive en la altura, que toma aspirina de nada, o sea, una aspirina, no es un antiagregante completo como un clopidogrel y todo eso? ¿Podría ser, doctora, el tiempo de protonina y...? ¿Me podrías pedir? Sí, pero más básico que eso, estás en el campo y tu laboratorio es muy básico. Muy básico. Apenas glucosa, colesterol y eso. Por ahí triglicéridos podría ser algo más básico. ¿Hemograma? ¿Para qué? Leucocitos, glóbulos rojos. Entonces sería hematocrito. Podría ser hematocrito. Bien. Entonces le pones un más a Álvaro. Álvaro. Ajá. Álvaro. Listo. Entonces me encuentras hematocrito alto. O sea, tengo poliglobulia. Porque vivo en la altura, obviamente. Lo más lógico de encontrarme. Entonces me dices, listo, su presión arterial no está muy bien controlada aparentemente, pero hay algo más importante de todo lo que hemos hablado en el interrogatorio. A ver, ¿cómo? Frotador. Bien, puedo decirte que no me acuerdo. Si me froté cuando me apareció el día anterior, no me acuerdo. Listo. Está bien la pregunta. Ponle un más a Berenice. Eso también es importante. Ponle más a... ¿Quién ha dicho? Tú. Almendra. Ya, estamos entonces sacando los datos importantes. Hemos dicho, es hipertenso, pero hay algo mucho más importante que tiene relación justamente con la hipertensión. Hemos dicho, no me acuerdo si me froté, no sé si tengo dislipidemia, entonces, ¿alguien algo más importante en el interrogatorio? Su ocupación, para ver si está en un ambiente de estrés. Ya. Porque, Entonces tú le preguntarías qué. ¿Qué ocupación tiene, no?
Bien, a ver, le pongamos al paciente, a mí, digamos, nos pongamos en una situación. No, mi trabajo es, trabajo sola, así que nadie me jode, puedo hacer lo que me da la gana. No es estrés, solamente cuando entran los alumnos. No, no estoy estresada, no me siento estresada, pero resulta que ayer me robaron la billetera. Sí, de un momento a otro no me di cuenta y me robaron la billetera y cuando me di cuenta me angustié. ¿Eso es estrés? Sí. Es estrés. Entonces, eso estaría muy bueno, no solamente el ámbito laboral, sino preguntarle si ha tenido alguna situación diferente a la común. Diferente a la común de su vida cotidiana, porque no es común que te roben la billetera todo el tiempo. Entonces, ese momento sí me generó un estrés. Entonces, sí pude haber tenido un poco de depresión, un pico de presión arterial, porque ya de por sí tengo la presión alta, no está controlada. Entonces, tuve un pico de presión arterial. Entonces, las hemorragias subconjuntivales aparecen al día siguiente del estrés. Porque mucha gente se hace tomar la presión cuando aparece la hemorragia, y no. Ahí puede ser que estén completamente normales. Pero el antecedente de un poco de dolor de cabeza y un poco y que algo diferente a lo cotidiano me pasó, sí me pudo haber generado un pico de presión. Listo, entonces le pones un más a ella, ¿no? Y a Michelle. Y entonces, listo, ya descubriste que fue un pico de presión. Tú estás tirándote, no que me froté, no que levanté un peso exagerado, sino que no vomité, no nada. Entonces, listo, ¿queda ahí o qué cosa pasaría? Como hipertenso. A ver, Jorge. ¿Podría sospechar una hemorragia intraparenquimatosa por un aneurisma? No, mucha historia. No. A ver. ¿Podría consultar al paciente cuando fue la última vez que visitó al cardiólogo y le realizaron correctamente, ¿no?, el seguimiento de su hipertensión? Porque puede ser que haya variado ya con el tiempo. Exactamente. Entonces yo como médico general tengo la obligación de referir al paciente a su cardiólogo tratante para evaluar con el resultado del laboratorio, que ya se lo pedí, y el tratamiento que está teniendo el paciente actualmente, y que le haga, ¿qué estudio sería ideal hacerle a un paciente que no tiene idea todo el día cómo está su presión arterial? Un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El Holter me parece que es el electrocardiograma, ¿no? Es un monitoreo de... Pero el Holter es del electro. A ver, Sí, es un electro 24 horas. es un electro. En cambio, el mapa es un tensiómetro que te lo instalan y te vas a tu casa, reniegas, limpias, duermes y te toman la presión todo el día. Eso es el monitoreo. Entonces, eso es lo que hay que recomendar al paciente, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener un episodio de hiposagma a que yo te diga, en los últimos meses ya es el tercero. Entonces, porque ¿qué pasaría? Los capilares más frágiles se rompen con picos de presión arterial. Entonces hay gente que se le hace el hipofagma, hay gente que le sale sangre por la nariz, pero hay gente que se le hace un ACV hemorrágico. Entonces, para prevenir, ¿qué? ¿El sangrado de la nariz? ¿El sangrado del ojo? No, porque son banales. Para prevenir el ACV hemorrágico es que nosotros le tomamos importancia a la hemorragia subconjuntival. Entonces yo ya, ni bien lo veo al paciente sentado asustado, yo ya sé lo que le voy a decir al paciente, que no es nada para el ojo, que no va a afectar su agudeza visual ni su calidad visual, que no va a necesitar ninguna gota que haga que se vaya la hemorragia, porque no hay gotas que hagan que se vaya la hemorragia. Es tiempo al tiempo, se cambia de color como cualquier hematoma. Se pone amarillo, verde, o inclusive cuando son muy grandes, hasta el párpado se pone morado, por efecto de la gravedad. Entonces le dejamos tranquilo al paciente en el sentido que compresas frías, gotas lubricantes, si le molesta el bulto, porque es como un bulto, la sensación de cuerpo extraño, pero no hay gotas que hagan que se vaya la hemorragia. Pero sí es importante para nosotros como un antecedente de que el paciente quizás no está llevando un buen control de su presión arterial. ¿Bien? ¿Se entendió? Por eso es importante. Bueno, entonces seguimos. ¿Hago más a todo lo que dije? Bien. A Jorge le pones menos, porque es arte más. No, mentira. Ya está. Entonces, habíamos dicho indoloro, también la conjuntivitis. La conjuntivitis es lo más común del planeta, hay diferentes tipos
de conjuntivitis, según la etiología, puede ser de causa infecciosa, bacterianas, parasitarias, víricas o la oftalmia neonatal que se ve en los recién nacidos. También por nacer por el canal del parto, pacientes, mujeres que tengan clamidia en su tracto genital, le contagian al recién nacido la infección y por eso ya se protocolizó el tratamiento de los recién nacidos, no sé si han hecho neonato, se protocoliza, entonces se le coloca ni ven hacen gotas, ¿no? Entonces son procesos inflamatorios de la conjuntiva, por eso quería que sepan dónde estaba en la maqueta la conjuntiva, para que se ubiquen espacialmente. La etiología es diversa y respuesta directa al patógeno o un fenómeno inmunológico como una respuesta de liberación de citoquinas. Entonces puede implicar también, en las conjuntivitis, puede afectar también la córnea, y ahí se llama queratoconjuntivitis. Conjuntivitis de la conjuntiva vulvar o queratoconjuntivitis cuando afecta también la córnea, con procesos ya, por ejemplo, hay un virus que es el adenovirus, que es una conjuntivitis bastante contagiosa, que deja mucha inflamación, mucha alteración a nivel de la córnea, con queratitis numular. ¿Se acuerdan de los tipos de queratitis? Filamentosa, puntata y numular. La numular es una afección por el adenovirus, queratitis numular. La numular. La numular son como micro leucomitas. Así, como estos solitos. Así. Por culpa del adenovirus. Al principio, cuando empieza la infección, la inflamación, estos puntitos se ven como queratitis puntatas. Pero cuando se resuelve la inflamación, este paciente está ojo blanco, no le duele, no tiene ardores, cosor, nada, está perfectamente sano. Pero lamentablemente el virus deja esta secuela, que se llama queratitis numular. Entonces, como consecuencia, ¿qué le va a provocar? ¿Quién quiere levantar la mano? Esos son microleucomas. ¿Qué le va a provocar? ¿Quién levanta la mano? Nadie levanta la mano, puede hacerlo yo, no ella. ¿Qué le va a provocar? La córnea no está, ¿qué? Transparente. Entonces, ¿qué le va a afectar? Noelia. Todos los medios tienen que estar transparentes para una buena, Noelia, para una buena agudeza visual. Si la córnea no está transparente, ¿qué le va a afectar al paciente? ¿Qué cosa? La agudeza visual. Exacto. Pero como lo he dicho al principio, no llevas. Tienen que pensar, chicos. Es fácil. Entonces, le va a dejar como secuela el adenovirus esas lesiones. ¿Se pueden tratar? Sí, se pueden tratar con corticoides. Tú le das corticoides a pasto y desaparece la queratitis. ¿Cuál sería el problema de que le demos corticoide a pasto? ¿Saben lo que es a pasto? Muchísimo corticoide toda la vida. ¿Cómo le va a causar Cushing si le doy en gotas? Le va a dar pues elevación de la presión, por consiguiente le puede dar, no sean bestias, glaucoma. ¿Cómo le da hiposfagma por usar corticoides? Le va a dar, le puede aumentar la presión, y si le aumenta la presión le va a dar glaucoma, y si no le aumenta la presión también le puede dar por uso tópico de corticoides. A ver, se las pongo, no, si se las pongo le van a leer. ¿Qué más le puede dar si uso corticoide tópico? Presión ocular y... No, porque se usa para mucha gente usa corticoides para el ojo seco. Muchos médicos. Es más, hemos tenido el caso de un paciente, no sé quiénes eran los chicos que han tratado con ese paciente, que tenía simbléfaro, también había quedado ciego porque le daba mucho corticoide. Ojo seco. No se dice. No. Paciente. Algunos de los chicos han visto ese paciente. Roger se llama. Le puede provocar catarata por corticoides. Catarata por corticoides. Si el médico, como el paciente tenía el ojo muy seco, le daba mucho corticoide porque le desinflama el toque,
y le provocó glaucoma primero y perdió el ojo. Atrofia del nervio óptico por presiones oculares todo el tiempo. Y el otro ojito, como le quedaba un ojito en realidad, le generó catarata metabólica, que es catarata por corticoides, que es una catarata subcapsular posterior, que ya lo vamos a ver en catarata, pero se los voy adelantando. Es otro tipo de catarata que no es por edad, catarata subcapsular posterior. Se han visto tipos de cataratas, en algunos en el consultorio, subcapsular. Entonces este tipo de cataratas se dan en los diabéticos y en los que usan corticoides, ya sea vía sistémica o tópica. Entonces vamos a ver cómo así. ¿Ven esa mancha ahí atrás? Sí. Esa es la catarata subcapsular posterior. O sea, está antes de la cápsula posterior o por debajo de la cápsula posterior del cristalino. Entonces, son cataratas bien incómodas, bajan mucho la visión rápidamente, les molesta mucho la luz. ¿Por qué creen que les molestaría mucho la luz cuando uno tiene catarata de este tipo? El paciente se queja, mucha fotofobia a la luz natural, ve peor cuando hay luz natural. En cambio, en una catarata nuclear, el paciente ve mejor con luz natural. O sea, los viejitos ven mejor cuando hay luz. En cambio, cuando tienen este tipo de catarata, lo primero que te comentan es que cuando hay luz natural, ven peor. Así. A ver, ¿por qué? Porque actuaría como un vidrio. Exacto, como un espejo, no como un vidrio. Actúa como un vidrio empavonado, sí, por eso no ve bien, pero hace reflejo. Y hemos dicho que todo lo que le ocurra también al cristalino, en medio transparente, va a afectar la agudeza visual, pero en este caso, aparte de ver mal, le ve peor cuando hay luz natural, ¿no? Porque hace espejo. ¿Bien? Le pones un más. Bien, entonces tenemos consecuencias de los malos tratamientos o tratamientos crónicos sin control. Entonces decimos que la conjuntiva, hemos dicho, la conjuntiva al tener vasos, al dilatarse esos vasos, va a provocar la liberación de sustancias vasoactivas flebógenas que producen vasodilatación, aumento de la permeabilidad e infiltrado. Entonces ahí vienen los diferentes tipos de conjuntivitis según el infiltrado que produzcan, ya sea mucoso, seroso o mucopurulento. Y tenemos dentro de los infiltrados también los acuosos, que serían las conjuntivitis alérgicas, o también conjuntivitis ya sea de causa ocupacional, ¿no? Por el ambiente, no infecciosas, conjuntivitis no infecciosas. Luego tenemos los cuadros clínicos de las conjuntivitis, acá tienen los diferentes tipos de secreciones, ¿no? Los síntomas básicamente son, en todas las conjuntivitis, es sensación de cuerpo extraño, bastante escozor. La visión puede verse afectada, sí, porque puede verse afectada según el tipo de secreción. Si tiene secreción mucosa, mucopurulenta, es algo que se pegotea sobre la superficie de la córnea, que por momentos tú lo mueves con el parpadeo y desaparece del eje visual. El eje visual es el área de visión por donde entra la luz y sale la luz, o sea, todo lo que afecte la pupila. Entonces, si hay lesiones en la córnea que no afectan el centro de la pupila, puede que me entere que tengo alguna lesión. Pero si me está afectando el eje pupilar, el eje visual, a través de la pupila, sí. Entonces, si el moco está pegado en el centro, obviamente no veo. Si lo parpadeo y se mueve, entonces varía mi visión. Entonces voy a tener visión borrosa cuando el moco esté pegado en la pupila y va a aclararse según el parpadeo mueva el moco. La triada sintomática del segmento anterior son lagrimeo, fotofobia, que ya sabemos que la molestia a la luz, y blefaroespasmo. El blefaroespasmo, obviamente, es el cierre involuntario de los párpados ante cualquier estímulo, sobre todo la luz. Entonces tenemos lagrimeo, fotofobia y blefaroespasmo como triada sintomática del segmento anterior. Acá está el dibujito. Tiene molestia a la luz, fotofobia. No se ve cómo se está cerrando el párpado, pero sería eso, porque todas las personas cuando le evaluamos en práctica siempre les digo, veamos con la otra luz, después de la luz azul, después de ver el tiempo de ruptura, para ver el tiempo de ruptura lagrimal, sí, cuando le cambiamos la luz con el ojo cerrado, el paciente cierra, y lo han visto, que cierran algunos, entonces es porque tiene mucha fotofobia.
Entonces vamos a ver también, el paciente se va a quejar de todo eso, ¿no? Enrojecimiento, sensación de basura o cuerpo extraño o arenilla, la visión borrosa, el escozor y lo que puede ser el lagrimeo, o sea, el ojo lloroso o el ardor. Dentro de los signos vamos a observar, porque los signos se observan y los síntomas se dicen. Edema de los párpados, inflamación de los párpados. Esta inflamación a su vez puede generar una tosis mecánica, pero vimos también en el párpado, porque el peso de los párpados genera caída del párpado, tosis mecánica. Vamos a observar también la hiperemia conjuntival, que hemos dicho que va a ser una hiperemia que la vamos a poder mover con el dedo, moviendo o sea, tenemos que agarrar la conjuntiva vulvar, tenemos que agarrar desde el párpado y mover la conjuntiva. No le vamos a querer meter el dedo al paciente porque obviamente no se lo va a dejar. Formaciones, habíamos dicho, dentro de las reacciones de la conjuntiva, vemos las proliferativas, tisulares, que son los folículos, las papilas, las pseudomembranas y las membranas que estaban dentro de la semiología de la conjuntiva. Esas son las reacciones conjuntivales que podemos encontrar. Y por último también vamos a ver como signos los diferentes tipos de secreciones que van a ser según el agente etiológico: serosos, acuosos, nos vamos a tirar a agentes virales, mucosos a agentes alérgicos y mucopurulentos bacterianos o por clamidia. ¿Bien? Ok. Luego, dentro de acá tienen los diferentes tipos de secreciones según el agente etiológico. Las bacterianas, bastante pegado el ojo, son pacientes que se quejan, se limpian y otra vez se pega el ojo, o se limpia, otra vez se pega el ojo. Son secreciones, o sea, no es que la lagaña de la mañana. La lagaña de la mañana, mucha gente la trata como conjuntivitis y es ojo seco. En cambio, en este caso vamos a ver que el paciente tiene la secreción constantemente, el ojo con hiperemia, secreción mucopurulenta que le pega a las pestañas, edema de párpados, y también podemos encontrar o no afección corneal. Luego en las virales, sobre todo vamos a encontrar, como les dije, las reacciones a nivel de la conjuntiva. Vamos a encontrar las causas, pueden ser el herpes, puede ser el coxsackie, el enterovirus, también va a haber un edema, pero un poquito menor que las bacterianas, de los párpados. Y en las virales, no sé si recuerdan que les dije que se palpaba, en todas se palpa, pero para que ustedes tengan un diagnóstico un poquito más etiológico, si encuentran el ganglio preauricular que lo pueden palpar, se tiran a que sea más viral. Y también dentro de los antecedentes, ¿qué más le vamos a preguntar al paciente? En las virales. Algo muy básico. ¿Qué significa de ver De un solo ojo. y luego a regresar, vamos? ¿Y eso qué te marcaría la diferencia con el agente patógeno? Ninguno. Para el agente patógeno. Preguntamos. ¿Sí he presentado antes? Otra vez, sintomatología de... ¿Cómo qué? Algo muy básico. Las dos pueden, bacteriana, viral, pueden tener clamidia, pueden tener fiebre, ¿no? A ver. El color de la secreción, doctor. El color de la secreción, pero hemos dicho, bueno, puede haber empezado un poquito no tan mucopurulenta, puede, pero no me da mucho al agente patógeno, porque también puede haber sobreinfecciones, como las heridas. Tú puedes empezar con una herida limpia y por manipulación, mala limpieza, no te bañas, te pones pantalón, se ensucia, qué sé yo, aparecer otro tipo de cuestiones. Algo más básico. A ver. ¿El tiempo de enfermedad, doctora? No, más básico. Si hubo contacto con otras personas, no sé si me Otras personas que tenían qué. ¿Quién ha dicho gripe? Karim. Ese es lo más básico. Yo le veo y le digo, ¿está con gripe? De gripe. Gripe es viral, generalmente, hasta donde yo sé. Entonces, esa es la pregunta. ¿Ha estado o está engripado? Si le veo que está chorando un poco, si le veo que... y me dice que no. Entonces, Karim, no estoy con gripe. No, puede ser, entonces, si es acuoso, la secreción puede ser una alergia. Exacto. Entonces le pregunto, ¿qué más? Ya, entonces no estoy ni he estado con gripe, ni he estado en contacto con nadie con gripe. Entonces tú me dices, piensas, puede ser alérgico. Entonces, ¿qué le preguntas? Si es alérgico a algo o recientemente ha tenido
¿Es alérgico a algo? ¿O ha estado en contacto, o ha hecho algo diferente, ha tenido una exposición a algún factor diferente? Perfecto, entonces ahí te tienes más. Aparte, como has dicho tú, ¿no? Entonces en este tipo de conjuntivitis alérgica no vamos a encontrar mucopurulenta, vamos a encontrar un paciente que tú le puedes preguntar, ¿usted tiene rinitis alérgica o tiene alergia a algo o suele tener de repente, no sé, por alguna exposición tiene ronchas, entonces tiene procesos alérgicos de otro tipo? Puede ser la primera vez que se presenta en el ojo también, como alergia, como una conjuntivitis alérgica. Pero el color de la secreción y el interrogatorio nos va a orientar a la agente patógeno. En este caso hemos dicho que como dice acá, la adenopatía preauricular, la proliferación folicular, o sea, la reacción hiperémica, la reacción conjuntival en la conjuntiva del tarso va a ser folículos, la secreción serosa, y hemos dicho que también puede haber una afección corneal en el caso del adenovirus. El de la clamidia, hay bastante edema palpebral, quemosis, la secreción es mucoide, o sea, mucosa mucopurulenta. Acá también vamos a ver también folículos o también papilas, podemos ver cualquiera de las dos. Y en este caso, habíamos dicho, cuando la clínica, infección genital urinaria del tracto respiratorio asociado a la infección ocular. Entonces, en este caso habría que preguntar si es un paciente adulto, si tiene algún otro síntoma que ya sea ginecológico o pareja, ¿no? O sexualmente activo, que tenga su pareja haya tenido algún tipo de tratamiento, alguna de la cuestión anterior, ¿no? Entonces nos orienta a la clamidia. Bien, entonces, acá. Entonces, dentro de la clínica pueden haber pacientes asintomáticos o haberse afectado, por ejemplo, en la visión, una sensación de cuerpo extraño. En cuanto a los signos, mancha. ¿Esto qué es? Esto es de la conjuntivitis. Mancha roja venosa. No, este es el de la eritrofagia. Que acá decía esta parte que lo hemos conversado, ¿no? Pruebas de coagulación, control de la presión, valoración oftalmológica dentro de, si ha habido un traumatismo, obviamente que vemos un linfoma con antecedente traumático es otra cosa, y si ha habido también, también puede aparecer, por ejemplo, en pacientes que se aortan, que lo ahorcaron, que también se puede ver eso, ¿no? Y sobre todo si ha habido una asociación con mareo, pérdida de conocimiento, qué sé yo, ¿qué más pueden tener pacientes que tengan microhemorragias en la cabeza? Mareo, pérdida de conocimiento, cefalea. Cefalea es un punto muy importante para hacer el diagnóstico diferencial, porque hay gente que tiene microaneurismas de nacimiento y que los microaneurismas tienen dos etapas en la vida en que pueden reventarse, ¿sabían? ¿No? Son dos. Es en el paciente adolescente tipo 17-18 años o ya en el adulto tipo 50-60 años. Desde los 50 a los 60 años. Más que nada asociado a comorbilidad como la hipertensión arterial. Pero en el paciente joven es el más peligroso, porque hay muchos pacientes que han quedado en estado vegetativo por culpa de un accidente cerebrovascular, por anomalías, por microaneurismas, ¿no? Entonces, lo ideal, ¿qué sería en toda la gente? Si no sabemos qué tenemos, hasta que nos pasa. ¿Qué sería lo ideal en el cuerpo humano? No, porque nadie te pide que. ¿Cómo detectas tú un microaneurisma? Una anomalía microvascular en la cabeza. Con una resonancia angiografía, con contraste. ¿No es cierto? Así se detecta. Entonces, eso sería lo ideal. Que todos podamos hacer una resonancia magnética con contraste, así. Todo el mundo, como una prevención. Eso sería en el mundo ideal, porque muchas veces se detectan estas cosas y se pueden prevenir. Pero no, acá no está normatizado hacernos eso. Igual que no tener el apéndice, ¿qué más sería lo ideal? No tener el apéndice, no tener apendicitis, porque para nada sirve el apéndice, no sirve para eso. ¿Sirve? No sirve para nada. Igual que, a ver, ¿qué más nos sacaríamos?
¿Ah? ¿Nos sacaríamos? La muela. Yo nací sin muela de juicio. La gente evolucionada nace sin muela de juicio. De verdad. Eso me han dicho porque no las tengo. No tengo ni una. La gente ya está naciendo sin muela de juicio. Recién ahora. ¿Ustedes tienen muela de juicio? ¿Tiene? ¿Alguien no tiene? ¿Muela de juicio no tienes tú? ¿Ninguna de las cuatro? No. Yo también somos evolucionadas. Hoy no sirve para nada. Hay que sacarlas. ¿Qué más hay que sacar nosotros? ¿Qué más nos sacaríamos para prevenir enfermedades? Vesícula no. Vesícula sirve. Hay que cuidarnos para no tener cálculos, pero sirve. El apéndice ya he dicho. Si tú pudieras elegir y hacerle tratamiento a un recién nacido, yo le hago su resonancia angio, le hago le saco el apéndice y ya en el adulto le sacaría aquí. ¿Qué cosa nos controlamos siempre? Porque después empezamos de cáncer. Las mamas, el ovario, el útero, el testículo. Todo, hay que sacar todo. Nada de eso sirve para nada. Eso es lo que quieren tener hijos. ¿Quieren tener hijos? Sí. ¿Quiénes quieren tener hijos en la clase? A ver, para vernos en unos años y nos traigan a los hijos. ¿Quiénes quieren tener hijos? ¿Quiénes tienen hijos? Empezamos por ahí. ¿No ven ya nada más? ¿Alguien más tiene hijos? ¿Nadie más tiene hijos? ¿Están casados? ¿Casados? A ver, levanten la mano casados. No ella nada más. Triste tu vida, no ella. Con hijos, ninguno. Solo no ella. Y que tenga... Tener hijos, para que sepa, es una gran responsabilidad. Hoy por hoy no es lo mismo que antes, que los abuelitos podían tener 10 hijos como si nada, que se criaban solos. Hoy por hoy, de verdad, chicos, piénsenla bien, es un compromiso de toda la vida, un compromiso sin vencimiento, un compromiso que tiene mucha responsabilidad, y están estudiando una carrera que lamentablemente no les deja tener hijos. Porque más las mujeres que tienen que criar al hijo, porque el varón al final no lo hace, acompañan, pero no lo hace. Entonces las mujeres, lamentablemente, como médicos, posponemos mucho nuestra vida por el hijo, o sea, que no está mal tampoco, pero es como elegir. O crías bien a tu hijo, como debes criarlo, y no como los crían ahora. ¿Cómo los crían ahora? Ahora los crían porque los dos padres lamentablemente tienen que trabajar para poderle una mejor calidad de vida al hijo, y terminamos criando hijos que se crían solos con internet o con una empleada que no le importa nada, que no lo orienta, que no está. Entonces, si van a elegir tener hijos, que sea conciencia de realmente estar con ellos por lo menos los primeros 5 años de vida, son la etapa en que el niño realmente absorbe todo lo que va a ser en el futuro. Porque si lo vamos a tener para dejarlo en la guardería, buscarlo, darle de comer, hacer mi tarea, ir a trabajar, volver, llevar, no es vida, de verdad. Entonces, si van a tener hijos, por favor que sea con ese compromiso de tener buenas personas en la vida, porque al final terminan traumados yendo al psicólogo a los 11 años porque no estuviste cuando ellos te necesitaron. ¿Sí o no? Deben conocer un montón de sobrinos, primos, que están todos traumadísimos, con medicados, o sea, y lo digo hablando en serio, porque no sé si ustedes acá les pasa, pero todos tenemos vidas diferentes, todos tenemos situaciones de vida diferentes, pero hoy por hoy no es lo mismo, chicos. De verdad que es un compromiso terrible, los chicos no son como antes, hay mucho bullying. Yo pensaba que había menos bullying, no, hay más bullying que antes, más bullying que antes. No sé, debe ser por las redes sociales. Entonces, estás con el corazón en la boca porque no sabes cómo ayudar a tu hijo, porque las enfermedades físicas, mal que mal, las vemos, las palpamos, las tocamos, las ocultamos, las inspeccionamos, pero las enfermedades mentales no. Eso es lo peor que te puede chocar como padre, madre,
no saber cómo ayudar a tu hijo. Y ustedes mismos deben haber pasado momentos de crisis, porque todos pasamos momentos de crisis, todos nos toca pasar algunos problemas, los problemas de papá, de los hermanos, lo que sea. Hay muchos problemas. Entonces, ¿de qué se trata entonces esta situación? De que somos ahorita estudiantes, que somos compañeros, que nos tenemos que ayudar, apoyar. Les dije siempre, eso no compitan entre ustedes, compitan consigo mismos. Porque por eso cuando van a clase, pues exijo, porque no me gusta que sean mediocres. Y se ven mediocres, se ven chicos que no están aprovechando el momento y la oportunidad de este momento, encima que pagan fortuna, no aprovechan. Entonces, estar y cursar, ir de una clase en la otra y estar, no sirve de nada. Por eso van a ver que algunos los voto de la práctica, porque no vale la pena que estén ahí. Físicamente, no estar como la vez pasada los chicos que estaban estudiando en neuro, que encima ni les han tomado el examen de nuevo. Entonces, no vale la pena. Por eso, es estar aquí y ahora. Después, Dios dirá, salgo de la puerta y que me pase lo que me tenga que pasar. Pero si no aprovecho el aquí y el ahora, no pregunto, no entiendo, no nada, o me duermo, o me duermo en clase. Entonces, si tienen ganas les da sueño porque somos humanos, párense, vayan hasta el fondo y vuelvan. Yo no tengo ningún problema. Somos humanos. Yo también me dormí, pero me dormí así, todavía estoy roncando. Pero no aprovecho. Entonces, yo quiero que estén aquí en cuerpo y en alma. ¿Me entiendes? Además, porque se ganan puntos. Ya seguimos. Entonces, esta parte de acá ya la hemos visto. Acá, cómo es el tema de hacer en general en cualquier patología, ¿no? La parte clínica, la anamnesis, dice mucho más que cualquier cosa. ¿Cómo pregunto? ¿Qué es lo que pregunto? Pregunto en base a lo que me dicen. No le voy a generar una enfermedad al paciente. Ay, pero, a ver, por ejemplo, viene un paciente y dice, ay, tengo cáncer de tiroides. Entonces yo le digo, yo pienso 1000 cosas en ese momento, ¿no? Pero no le voy a decir, ay, ¿y cómo? ¿Y su tratamiento ya está bien? ¿Todo bien? Ya. Pero, ¿y seguro que ya no tiene cáncer, no? ¿Segura? Porque le generamos también cosas al paciente. Sale de ahí y dirá, y se acuerdan de todo lo que tú le dices. A veces uno no es cauto en medirse, o por ejemplo, algunas están ahí viendo el microscopio, así como nunca han visto eso, así todavía así. Y el paciente después, ustedes no vienen y me dicen, ¿por qué la chica tan ¿qué me ha visto, doctora? Hay que ser así, porque ese gestito, esa cuestión, al paciente le puede quedar un impacto. Y capaz que no era nada, había una pinguela, no sé, un cerillo. Pero el paciente ya, ay, Dios mío, algo me ha visto, seguramente me voy donde lo médico por si acaso. ¿Me entienden? Seamos cautos. Entonces decimos, anamnesis, exploración, más o menos signos, síntomas. En cuanto a lo que es, a veces, muy rara vez, porque me parece bastante complejo esto, las pruebas de estudios ya específicos, como tomarle muestra de la secreción, va a cultivo. Entonces, cuando uno pide, por ejemplo, yo digo, tengo una conjuntivitis común y corriente, pero tiene un absceso en la córnea, vamos a poner, absceso en la córnea. Aparte de la conjuntivitis, le encontramos un absceso. O sea, un absceso es un absceso en cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? Absceso en la córnea. Absceso córnea. Entonces yo encuentro un paciente que tiene un absceso. Ya está. Entonces agarro y le veo así el ojo. ¿No es cierto? Esta parte de acá abajo está tiñéndome la fluoresceína. Le veo unos infiltraditos, le veo la córnea como edema. Nosotros le diríamos leucomita, ya, puede ser un leucomita, ya. Pero le vemos eso y entonces acá hay otras fotos, a ver una más fea, algo así, digamos. Esta es una úlcera corneal, pero acá tiene un abscesito. Acá tenemos, a ver, mi más es en un trasplantado, ni te cuento. Si es un trasplantado con esto, chao, el trasplante está fuera, ¿no? Perdió el nuevo trasplante, se quiere matar, pero 10 años para eso. ¿Me entienden? Entonces encontramos el absceso de córnea, entonces ahí sí tendríamos que pedirle un cultivo. ¿Cómo se pide siempre que queremos en medicina hacer una orden?
decirle, sospecha, absceso de córnea, no, diagnóstico, absceso de córnea, yo pongo cultivo, identificación de germen y antibiograma, así se pide. Le hago del moco, igualito, del moco, de la nariz, de la boca, de donde sea, siempre pidan cultivo, identificación de germen y antibiograma. ¿Bien? Porque es importante ver a qué tratamiento le voy a dar a ese paciente, a qué hace resistencia al germen probable. Entonces tienen que pedir así. Entonces es difícil, ¿por qué? Porque va a demorar un cultivo, identificación de germen y antibiograma 10 días. Entonces yo, por cómo veo la lesión, ya me oriento, entre comillas, y empiezo con mi tratamiento, ya sea médico, tópico o inclusive vía sistémica o inclusive con inyecciones intraoculares de antibióticos. Bien, porque el tema es que no se perfore ese absceso y que no entre el germen a la cámara anterior y por ende a la cámara posterior. Y me haga una panuveitis, una endoftalitis, que ya es una infección del globo ocular. Endoftalitis. O sea, pus dentro del ojo. ¿Bien? Entonces hacemos todo eso, pero lo básico de todas las conjuntivitis es las medidas de higiene. Entonces, todas las conjuntivitis se tratan igual. Frío, local, ya sea con agua hervida fría, manzanilla fría. Yo prefiero agua hervida cuando son gérmenes, porque no sabemos cómo manipulan. Algunos se quieren lavar con cosa blanca, llantén, ¿qué cosa más usan? Llantén, manzanilla. Pero como no sabemos el germen y no sabemos cómo lavan las cosas, prefiero agua hervida fría. Todo de papel para la cara, nada de tela porque contagian al resto de la familia. Y tipo COVID, hola, chao, no beso, no mano a nadie. ¿Por qué? Porque por el contacto es que se contagian las secreciones. Entonces me agarro el ojo, me rasco, voy, te doy la mano a ti, tú te agarras tu mano sucia y te agarras tu ojo. Y ya está, se contagia. Inclusive con la manipulación de los objetos, o sea, está que agarra la misma mesa, la secreción, o sea, así es el contagio. Entonces, bueno, después del tema de medidas de higiene, vamos según el tipo de agente bacteriano, utilizamos colirios, que bien son gotas con antibióticos, en muchos casos asociadas a dexametasona, que es un corticoide, para ayudar a la desinflamación, siempre y cuando estemos seguros de que no es viral tipo herpes, o no es la causa, o no es también otros gérmenes que no son muy comunes, pero sí se da en usuarios de lente de contacto, que es un parásito, la cantamoeba, que te come la córnea en horas, la cantamoeba. Entonces, si nos sospechamos que no hay eso, normal, tranqui, le damos un antibiótico combinado. En el caso de la clavija, como les dije, también hay que ver el tema del tratamiento sistémico, tetraciklina, doxiciclina, y también gotas con lo mismo, tetraciklina, eritromicina, no hay con doxiciclina. Y en cuanto a lo viral, básicamente es tiempo en tiempo, como todo lo viral, esperar, pero como el paciente se siente molesto, incómodo, se le pueden dar gotas con antiinflamatorios como el diclofenaco. Se dan siempre, en todos los casos se dan lágrimas artificiales, con la precaución de que no toque la punta del gotero en las pestañas porque pueden contaminar el frasco. Yo se los doy generalmente al tercer o cuarto día cuando ya no tienen secreciones. Y lo mismo, ¿no? El contagio, las medidas de higiene, no beso, no mano, todo papel. Dentro de las no infecciosas, tenemos la que hemos dicho, las alérgicas, que pueden ser estacionales o agudas o crónicas. Generalmente hay historias familiares, personales de atopías, por eso preguntábamos en el interrogatorio, rinitis, blefaritis, asma bronquial, urticarias. En ocasiones, la respuesta alérgica anafiláctica inmediata tras la imposición del alérgeno. Entonces, en el caso que decíamos, Karim, es agudo, tenemos que preguntarle al toque si ha habido justamente una exposición a algo nuevo o diferente, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que se pintan, dicen, yo les pregunto, o utilizó un rímel diferente nuevo estos días, o una crema para los párpados nueva que nunca usó. Entonces todo eso te ayuda a orientarte al diagnóstico. Y hay gente que es estacional, ¿no? En época de polen, van a tener mayor frecuencia de estos episodios, y hay también causas como las alimenticias y los parásitos. Entonces tenemos las alérgicas y las ocupacionales. Las ocupacionales, por obvia razón, son exposiciones a
Por ejemplo, pacientes que utilizan mucha algo que se evapore en el ambiente, ¿no? Lejía, formol, no sé, según la actividad laboral que tenga. Luego, el cuadro clínico lo mismo, solamente que vamos a ver qué síntomas. Se va a quejar de lo mismo, escozor, sensación de cuerpo extraño, la triada sintomática del segmento anterior, que era... ¿Cuál era la triada sintomática del segmento anterior? A ver, no, perfecto. Y va a haber, la secreción va a ser mucosa o acuosa. En cuanto a los signos, edema, quemosis de la conjuntiva. ¿Saben qué es la quemosis? Lo hemos visto en signos, en semiología. Eso se ve mucho en la alérgica, quemosis. Inflamación de la conjuntiva vulvar. Inflamación de la conjuntiva vulvar, punto para abril. ¿Y tú qué querías decir? Lo mismo. Medio punto. Ya, entonces hacemos diagnóstico, lo mismo, la clínica es mandatoria. Si queremos o son conjuntivitis a repetición, podemos hacer un frotis conjuntival, donde vamos a encontrar eosinofilia y obviamente el cultivo de gérmenes va a ser negativo. Evitar, como toda alergia, evitar el contacto con el agente, las medidas higiénicas que son las compresas, las lágrimas artificiales, y podemos usar gotas tópicas de antihistamínicos que existen o vía oral. Acuérdense que las de vía oral están relacionadas también con secar más el ojo, generan más ojo seco. O sea, gente que sufre de rinitis o problemas alérgicos generales suelen tomar loratadina, cetiricina, levocetiricina, etcétera, etcétera, y tienen más ojo seco también. Pero tópicos, si hay muchas gotas, la olopatalina, algunas no hay acá, pero la olopatalina es una de las que hay en Perú y esa sí sirve para la conjuntivitis alérgica. Entonces, ¿cómo sé que es una conjuntivitis alérgica que le está picando y no es un ojo seco? Por ojo seco que le pica. Alguien que levante la mano. Ahí sí, calladitos. Ya voy a preguntar. A ver. Una posexposición precoz a algún alérgeno que no se puede ser. O sea, tú preguntas si hay alguna cuestión de exposición. Sí, que haya sido precoz para que sea por causa alérgica. Ya, algo hay, en su vida familiar o en su antecedente personal encontraste que hay algo alérgico. Bien, hay una rinitis, hay una asma, etcétera. Ya, y después, para que decir que le pica no por la alergia y no por ojo seco. Está asociado a otros síntomas como la amenorrea. Por eso tiene rinitis. Bien, estaría bien pensado, pero algo más básico. A ver. Puedes tener los dos, un ojo seco y un conjuntivitis alérgica. ¿Qué fue la computadora? Claro, le puedes preguntar, digamos, como interrogatorio, si está teniendo más horas de uso que lo no habitual en aparatos electrónicos y te dice que no. Entonces, Sensación de cuerpo extraño. esos son los síntomas. Secreción. Tampoco. Tiempo de enfermedad. Tiene antecedentes, tiene ronchas, le salen a veces, así, o tiene rinitis. Entonces tú dices, puede ser alergia o puede ser por ojo seco. Eso estamos tratando de investigar, solamente con el interrogatorio. La respuesta al tratamiento más que todo. Exactamente. Yo le digo, ponte más lubricantes. Te sigue picando, entonces es más seguro que es una alergia. Bien, José. Punto para mí. Bien. Exactamente. Entonces, si lo que tengo a mano es lubricante, me pongo más, no me calma, alergia. Ya está. Listo. Entonces, acá, los diferentes tipos de... Acá tenemos el rasgo clínico, sensación, secreción, si hay folículos, si hay papilas, la linfopatía preauricular y los frotis que tenemos que hacer. En las virales, el paciente, casi todas son, mira, cuerpo extraño, alergia, escozor. Secreción, serosa, mucopurulenta, mucosa. Folículos, en la viral común, en la clamidia común, en las bacterianas según algún tipo de germen especialmente, en las alérgicas folículos no, papilas,
La viral casi nunca, en la clamidia frecuente, en la bacteriana también y en la alérgica también. Y adenopatía, sobre todo, hemos dicho en las virales, en la clamidia también. Y en las alérgicas no hay ganglio ni tampoco en las bacterianas. Y, o sea, no es todo eso más dos, pero es como una orientación general. Y en los frotis, bueno, los tipos, acá hay eosinófilos, acá hay polimorfos, acá hay infiltrados mixtos, basófilos y acá partículas virales, digamos, en general. ¿Bien? Luego tenemos, vamos a entrar ya al último cuadro de ojo rojo no doloroso, que es la epiescleritis. Como su nombre le dice, es una inflamación de la epiesclera. En el territorio que está comprendido entre la inserción de los músculos rectos y el limbo. Con frecuencia recurrente y generalmente de carácter benigno. Mayor frecuencia en adultos jóvenes, idiopática hasta en el 70% de los casos, puede estar asociado o no a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea o algún otro tipo de autoinmune también. Entonces tenemos las epiescleritis simples y las nodulares. Las difusas simples se ven, hemos dicho, entre el recto y la inserción del recto y el limbo esclerocorneal. Entonces vamos a ver una inyección conjuntival vulvar, quizás un poquito más fuerte, más vasitos dilatados que las conjuntivitis, y localizada. O, como dice acá, difusa, está como que fuera una conjuntivitis. Entonces acá se afecta generalmente un cuadrante, entonces no es todo el ojo, solamente un cuadrante. Acuérdense que el ojo lo dividimos en 4. Tenemos los cuadrantes superiores, temporal, nasal, inferiores, nasal y temporal. Entonces tenemos temporal, nasal, cerca de la nariz y para afuera. Listo. Entonces un cuadrante está afectado. Y en las nodulares pareciera que se hubiera inflamado la pinguécula. Entonces hay una inyección o congestión vascular en el área definida, pero acá hay una elevación redonda o oval de color rojo oscuro que también recibe el nombre de botón de epiescleritis. Estaría también entre el recto interno y un medio y el limbo. Listo. El cuadro clínico, no hay secreción, hay sensación de basura, hiperemia del plexo vascular epiescleral superficial de forma difusa o nodular en el nodular. Diagnóstico diferencial con la escleritis, porque pareciera una escleritis. Entonces le ponemos esa gotita que se llama efrina, que es una gota, o le ponemos una gota de florín, también de nafazolina, y vemos si responde y cómo responde, qué vasos se cierran y qué vasos no. Y puede presentarse como manifestación aislada o asociada a alteraciones, a otro tipo de alteraciones, por ejemplo, con una queratitis, con una uveitis, con un glaucoma. El diagnóstico se debe realizar una exploración obviamente un poquito más profunda del ojo. El tratamiento, como dice, como cualquier cosa banal, puede resolverse espontáneamente sin tratamiento, hay que esperar días o semanas, y se puede utilizar, si no, AINES son analgésicos no esteroideos, en gotas. Está contraindicado los corticoides justamente por lo mismo, porque puede provocar una hipertensión ocular, catarata, infección, etc. Ahora dice, en forma tópica, como todo ojo rojo, el frío, lágrimas artificiales. Sistémico, diclofenaco, que es un antiinflamatorio, solo ante episodios que sean muy recurrentes o frecuentes, y el tratamiento si tuviera alguna enfermedad subyacente como la artritis que habíamos dicho. Luego, veamos, el ojo rojo, ya está, y doloroso. El ojo rojo doloroso, la diferencia principal es, ¿le duele? No le duele. Entonces, si aquí hay dolor ocular en el área, o puede irradiarse, como hemos dicho, a la zona periorbitaria, y el dolor puede estar asociado o no a disminución de la agudeza visual. Entonces, es otro indicativo de que el problema en el ojo es más severo. Entonces, si hay afección de la agudeza visual, de la pupila asociada a dolor, son tres cosas diferentes que no aparecen en los ojos rojos indoloros. No hay afección de la agudeza visual, o por momentos es borroso, donde no es algo permanente, no hay dolor,
y la pupila está normal. En este caso vamos a tener cambios en la pupila. ¿Y qué patologías son las que más frecuentemente presentan ojo rojo doloroso? El glaucoma agudo, las úlceras corneales, las escleritis, las queratitis y la uveitis anterior, o patologías traumáticas también. Traumático, hipertensión ocular o glaucoma agudo, de forma aguda, o inflamatorios que generan la úlcera, la escleritis, las queratitis difusas y la uveitis anterior. Entonces, las escleritis ya es una inflamación, acá vamos a poner, dolorosa de la esclera, 45% asociado a enfermedades reumáticas, lo mismo artritis, reumatoideas, sobre todo, que es lo más frecuente, y se va a clasificar en escleritis anteriores y posteriores. Entonces, normalmente los vasos epiesclerales son radiales y superficiales y el plexo vascular profundo adyacente a la esclera. En la epiescleritis, que lo hemos nombrado dentro del ojo rojo no doloroso, hay una congestión máxima de los vasos epiesclerales. En cambio, en la escleritis hay del plexo vascular profundo y una pequeña o que acompaña esa zona los vasos epiesclerales. El dolor es bastante importante, puede irradiarse inclusive hasta el cuero cabelludo, oreja, cara, mandíbula. Hay mucha fotosensibilidad, lagrimeo y la agudeza visual está disminuida, pero no hay secreciones, pero sí hay inyección periquerático-ciliar. ¿Bien? Entonces, las escleritis sabemos que las dividimos en anteriores y posteriores. Las anteriores pueden ser difusas y nodulares, como la escleritis difusa, simple o nodular. En el caso de la difusa hay un edema escleral extenso y congestión de los vasos esclerales relativamente benignos. Tratamiento AINES orales, esteroides orales, si no hay respuesta al tratamiento de AINES orales. Luego tenemos la nodular, donde vamos a ver focos con nódulos bien definidos que se asemejan a la escleritis nodular, pero no se mueven, dice acá, el nódulo escleral no se puede mover sobre el tejido subyacente. Igual a la difusa el tratamiento, ¿no? AINES, si no hace caso o no responde, corticoides. Y la peor de todas es esta, que es la necrotizante, que hay un área ya sin vasos de necrosis escleral. Las necrotizantes son muy frecuentes, lo voy a mostrar. En los pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoidea de larga data, donde se ve, a ver como esto, como la escleromalacia. Escleromalacia es otro signo de pérdida de esa capa de la malacia perforante. Acá por ejemplo, este es el iris, la pupila, pero miren las zonas de escleromalacia que tienen. Es como que hicieran muchas escleritis a repetición y pierden la capa. ¿Qué capa pierden? ¿Qué se estaría viendo lo negro? ¿Qué sería? La capa media. La capa media, Michelle. Muy bien. O sea, está saliéndose la uvia por ahí. Entonces, perforan, se dice porque se perfora el ojo por ahí y no se ve acá. Y también se ve mucho eso en pacientes que han sido operados de pterygium con mitomicina. ¿Saben lo que es la mitomicina? ¿No? La mitomicina es un mire este pobrecito. Se ponen parches de esclera, por si a alguien le interesa saber cómo se cura esto, cómo se trata. Se sacan así como se saca la córnea de un muerto, se saca la esclera. Y los parches, también se saca la esclera, también se hacen parches de membrana amniótica, se hacen ¿saben de membrana amniótica, no? La membrana amniótica, ¿de dónde se? De la placenta. Entonces, todo con el fin de que el ojo no se salga por ahí. Y entonces, mira qué feo acá, Dios mío. Se cubre con parches de esclera de un muerto. Y allá, en el caso de les decía que hay escleromalacias por cirugía, ¿no? Por mitomicina. La mitomicina es un anticitostático que se usa como para el cáncer. Mitomicina. Pero lo usaban mucho antes para operar el pterygium, con el mismo fin
que no vuelva a crecer el terigio. Entonces le sacaban el terigio, pero le ponían mucha mitomicina. A ver, ¿cómo sale? Escleromalacia. A ver. Podría ser esta. Se supone que en esta zona, pero no se ve bien. A ver. ¿Qué cosas que están vetadas? Vamos a poner o cirugía. También se usa en gotas para algunos tipos de cáncer del ojo. También se usa en gotas la medicina y el 5-fluoruracilo. Escleromalacia, vamos a poner, a ver, cirugía de terigio. Entonces, antes se usaba mucho esa sustancia en la zona, ahí está, en la zona del terigio, si ven acá, como que le han sacado el terigio de acá, han utilizado la mitomicina, le han dejado, es muy tóxico, citotóxico. Entonces le queda como perforada esa zona, como una escleromalacia provocada por la sustancia, que luego se ve como costrita, que si se sale la costrita, también se sale el ojo. ¿Entienden? Entonces se ha visto mucho este tipo de cirugías de terigio con mitomicina, que a la larga le genera esa escleromalacia, o sea, como que desaparece la esclera y queda solo el agua ahí. ¿Entienden? Bien. Entonces la necrotizante ya es severa, es inmunológica, ataca toda la esclera en esa zona y se puede perforar. Y dentro de las posteriores, ahí comprometen la esclera posterior hacia la inserción de los músculos rectos. Son el 20% de los casos de escleritis, bastante, y el 30% de los pacientes tienen enfermedades sistémicas similar a las escleritis necrotizantes como estas, o sea, son bastante severas. Obviamente que estos pacientes ya son tratamientos más y ya de internarlos, ¿entienden? Según, con inflamación, el tipo más severo y doloroso, las complicaciones pueden ser desde las uveitis, cataratas y glaucomas, y entonces acá utilizamos inmunosupresores como corticoides en dosis inmunosupresoras o pulsos de corticoides, ciclofosfamida o combinados. Y en la perforans, en realidad, es intratable, está asociada con un adelgazamiento progresivo. Básicamente, si está así, chao, o sea, realmente no. Es tratar la enfermedad y rezar que no se perfore. Bien, escleritis. Vamos con la queratitis. Entonces, queratitis, se las había mostrado la vez pasada los diferentes tipos de queratitis, pero acá estamos hablando de las inflamaciones más profundas de la córnea, donde hay una respuesta tisular producida por los agentes patógenos y los signos van a depender del edema o del infiltrado que haya a nivel de la córnea. Por ejemplo, en este caso tenemos una queratitis herpética, es un herpes En este puede ser una queratitis por hongo. Entonces, si son, como hemos dicho, ¿no? Si hay queratitis ulcerativas infecciosas, bacterianas, herpéticas, micóticas y no infecciosas, la catarral marginal y por exposición. Estos casos ya son la catarral marginal y por exposición, ya hablan de trauma, ¿no? Porque no tiene un agente patógeno infeccioso. Pero la herpética no les cuento lo que huele. La del hongo, el dolor es terrible. Entonces, básicamente, en el ojo rojo doloroso, la queratitis, que sería la causa más frecuente de dolor y ojo rojo, el agente patógeno es muy importante, el diagnóstico de certeza, porque, por ejemplo, como les dije hace rato, si utilizamos unas gotas con corticoide en una queratitis herpética, le vamos a empeorar la infección, peor. Luego tenemos dentro de esto los procesos infecciosos corneales, que puede haber ulceración del epitelio corneal, infiltración, que les dije, cuando hay un infiltrado y hay una úlcera, normalmente cuando hay úlceras corneales traumáticas podemos tapar el ojo, ocluir el ojo y con eso aceleramos el proceso de recuperación de la córnea. Pero si sospechamos que esa úlcera tiene alguna inflamación o está infectado los bordes, no está transparente la córnea, es mejor no taparlo, porque si fuera un hongo, le generamos un caldo de cultivo y hacemos que el hongo avance en la córnea. Entonces, tenemos las queratitis ulcerativas,
pueden ser traumáticas, mecánicas, o también cuando hay pacientes que utilizan mucho lente de contacto por horas, también pueden provocar estas úlceras corneales, y también abuso de medicamentos tópicos. Hay gente que, como le hace bien el corticoide en gotas, va y se lo compra solo y se echa y se echa y se echa. En otros países que hay más acceso a gotas como anestesias tópicas, gotas de colirio que se utiliza para diagnóstico, lo venden. Entonces, como le duele el ojo, ahí se pone la anestesia todo el tiempo y se generan úlceras corneales. Entonces, obvio, como cualquier patología, factores agravantes, la diabetes, el SIDA, cáncer, o sea, todo lo que sea inmunosupresor, ¿no? Cualquier inflamación de la córnea. Entonces tenemos las queratitis bacterianas, así como las conjuntivitis, las queratitis herpéticas y las micóticas. Entonces las bacterianas, los gérmenes asociados, estafiloaureus, estrepto, neumo, pseudomonas, hay un defecto disiforme, o sea, no tiene una cosa regular, los bordes son irregulares y su extensión puede ser variable. El tratamiento, acá, ahí también dentro de la pupila puede haber miosis, puede haber hipopio. Hipopio era, no sé si se acuerdan que en cámara anterior teníamos que a veces por procesos había sangre y se llamaba hipema. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Hipema, hipopio. Hipema es sangre en cámara anterior. Hipema. Puede ser traumática, puede ser por sangrado. Y se clasifica según la cantidad de sangre que hay en la cámara anterior. Eso se llama hipema o ifema. O sea que en vez de un acoso hay sangre. ¿Se entiende? Hipopio es lo mismo, pero háblese ya del proceso inflamatorio, ya sea pus o hipopio, o por inflamación, células inflamatorias, hipopio. Hipopio es lo mismo, pero ya otro tipo de secreción de sangre. ¿Se entiende? Muchas veces son estériles, o sea, no hay un germen, si no se ve así nomás el líquido ahí. Hipopio, hipema. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es estéril y que no es una bacteria? ¿Cómo creen? A ver, en este ojo. Le han hecho hemocultivo, dice muestra de sangre, cultivo de gérmenes positivo, le han encontrado esto que no tengo idea que será Mucocuria cristinae, wax. Entonces, yo sospecharía que, a ver, en este ojo, ¿quién se anima a describirlo? A ver, mira. Que no haya secreción turbulenta, rasgados. O sea, acá, descríbemelo. Están las pestañitas, está el ojo rojo. ¿Te parece ciliar, o sea, periquerático o una infección conjuntival? ¿No te parece que hay ciliar? Así, me mandaron la foto por WhatsApp, es tu tía y no tienes ver qué pasa. ¿Ah? ¿Te parece que es mixta? Bien. Le ves, está llorando, no parece que tenía como secreciones, ¿no? No hay secreción mucoculenta, no parece. Y entonces ves un ojo rojo con esto que se llama hipopio. Entonces tú dirías a este paciente, no, tranqui, póngase una gota de Tobramax-Dexa cada 4 horas y me avisas en 2 días. No, tú ahí, hasta ahí llegas. ¿Alguien más que me quiera describir este ojo? A ver, este ojo. Me describan este ojo. Descríbanlo, si hemos visto todo eso. Así, pero está para equivocarse. Le vas a poner más a Miriam porque ha opinado también, ha participado. A ver, ¿quién más, chicos? A ver, tú, no importa tu nombre, perdona. Bueno, estamos viendo una inyección conjuntival y ciliar. Se nota bien la ciliar, ¿no? Miren. Ajá, Acá. ciliar. Yo diría mixta. Mixta. Porque está ciliar y conjuntival mixta. ¿Qué más? Hipopio. ¿Ves el hipopio? ¿Qué más ves? No veo secreciones. No parece que hay secreciones, no parece. Tal vez se limpia recién. Pero digamos esto, ¿qué sería? Hemos dicho esa cosa. ¿Qué sería? No recuerdo. Hemos dicho.
que hay en cualquier parte del cuerpo. ¿Quién ha dicho? No ella. Absceso corneal. ¿Por qué? Porque seguramente hay una úlcera corneal. Entonces, esa úlcera se ha infectado y está comprometiendo ya la cámara anterior. Bien. Ponle un más menos a ella. ¿Cómo te llamas, hija? Yune, Yune. ¿Tú has hecho práctica ya? todavía. Ah, pues. Ya. Leucoma. ¿Dónde? ¿Aquí? No, porque está infectado. Leucoma es ya la cicatriz. A ver, ¿quién me describe este? Apenas puedo ver el hipopio porque hay un edema de córnea importante. No veo úlcera en la córnea, no veo la pupila tampoco, ¿no? Entonces yo me imagino que este es un gen bastante heavy, que está comprometiendo mucho el globo ocular. ¿No es cierto o no es cierto? Y a ver, ¿cómo podríamos pensar que no es infeccioso? Vamos a buscar. Si vemos, por ejemplo, no vamos a ver, me lo tiene que decir. ¿Qué nos marcaría la diferencia entre que hipopion sea una infección en curso, una bacteria, algo grave dentro de la cámara anterior, a diferencia de un hipopion que no sea infeccioso? ¿Cuál sería la diferencia? No, porque todos me han dicho que no es infección. Aparte del hipopion, la infección está en la cámara anterior. Puedes tener una úlcera, puedes tener una úlcera, pero que esté con un absceso. Pero yo te diría, digamos, hipopion en un ojo blanco. ¿Se entiende? O sea, el ojo blanco es el ojo no rojo, pues, o sea, no tiene inyección. Entonces, llevemos un hipopion en un ojo blanco. ¿Qué podemos pensar? Que son células que no son infecciosas, porque si no el ojo estaría rojo. Si no hay inflamación, si no hay infección, no hay inflamación. Si no hay inflamación, entonces el ojo no está rojo. Pero podemos ver hipopio en ojos blancos. Entonces, también se depositan células inflamatorias en las leucemias, en los linfomas. ¿Bien? En los cánceres sistémicos de la parte circulatoria, ¿verdad? Entonces también hay que ver eso, hay que saber eso. ¿La diferencia cuál es? No duele y no está rojo. Y luego tenemos las queratitis herpéticas. De las más frecuentes está involucrado el herpes simple y el 5% de los zóster. Pueden aparecer lesiones vesiculadas en el párpado y nariz y región peribucal. Entonces, te guías más que es un herpes, puede ser simple. El zóster es más agresivo. El zóster sigue las ramas de los nervios. Entonces, los zóster duelen y quedan con dolor post-herpético, neuralgias post-herpéticas generalmente. Los simples no. Comienza con una erupción vesicular que evoluciona a úlcera o aspecto dendrítico, geográfico, que están viendo la rama. Tratamiento, acá hablan de ciclopélicos y antivirales, puede ser también sistémicos, en el caso de que sea el zóster, porque acá está localizado, digamos, a nivel de la córnea, pero puede entrar a cámara anterior y complicarse con una uveitis herpética. Y las micóticas, como su nombre lo dice, hay una infección o inflamación de la córnea por el hongo, generalmente el Aspergillus. La úlcera es blanca, grisácea, sobrelevada, con lesiones satélites asociadas y también puede haber hipopio. Tratamientos ciclopélagicos y fármacos antifúngicos. En todos los tratamientos, en realidad todas las queratitis o úlceras corneales grandes se utilizan los cicloplégicos, que son los que no van a práctica. Los cicloplégicos son gotas que provocan la parálisis del músculo ciliar. Al provocar la parálisis del músculo ciliar, evitan el dolor intenso, como que el ojo queda en stand-by, porque la contracción del músculo ciliar
que sigue ocurriendo porque el paciente sigue mirando a lo lejos, a lo cerca, a lo lejos, a lo cerca, provoca el dolor. Entonces, al paralizar el músculo ciliar, quitamos el dolor. ¿Bien? Entonces, por eso se usan cicloflégicos cuando tratamos úlceras corneales. ¿Bien? Ya. Y acá tenemos. Ulcerativas no infecciosas. Queratitis por exposición. Las queratitis por exposición, por ejemplo, se dan mucho en los pacientes que no cierran bien el párpado, que tenían, ¿se acuerdan de cómo se llama cuando el paciente tenía la parálisis facial y no cerraba bien el párpado? No cerraba, no es que tiene caído, aparte puede tener caído, pero no se cierra porque tenía parálisis. ¿Lo hemos visto en la clase anterior? No. El signo de Bell es cuando el paciente cierra y el ojo se le va para arriba y lo ves, porque no se cierra su párpado. Pero otra cosa, empieza con L, sigue con A. Exacto, cariño. Punto para cariño. Está atento. 20 no te voy a leer. Lagoftalmos. Entonces, cuando tienen lagoftalmos, en castellano tienen el párpado caído, todo el rato está llorando ese ojo, porque no parpadea, no discurre la lágrima uniformemente, y que tienen la exposición del área que no se cierra nunca. Entonces, ahí se les genera la queratitis por exposición o úlceras corneales, entonces se pueden infectar toda esa zona, ¿no? Ahí sí hablamos sobre los vellitos, lagoftalmo, parálisis facial, anestesia, coma, bla, bla, que genere todo eso, genera queratitis ulcerativas no infecciosas. Tratamiento básicamente puede ser desde gotas lubricantes en gel, pomadas nocturnas, etc. O también a veces se le hace la tarsografía. Creo que les mostré la tarsografía, que se cerraban los ojos por momentos. Ya. Obviamente que el paciente, si tiene síntomas, o sea, tiene una córnea que todavía tiene inervación, le va a doler, va a ver borroso, puede tener pérdida de la transparencia de la córnea, como se ve en esta última foto, y por tanto no va a haber, o sea, va a tener una disminución de su visión por alteración de la córnea. También vamos a ver estos cuadros en extropio. ¿Se acuerdan que el extropio era que el párpado se sale por fuera y se pone toda la parte? Y hiperemia ciliar por la alteración que va a haber en la conjuntiva. O sea, vamos a ver en esa zona una inyección conjuntival perikerática. ¿El otro lo hemos visto? ¿Está así? El cuadro clínico. Cuadro clínico, síntomas, dolor que aumenta con el parpadeo, disminución de la visión, si están localizados en la parte del centro, lagrimeo, fotofobia y los signos, hiperemia ciliar, queratitis bacteriana, queratitis, todo eso lo hemos visto recién. Puede ser brusco y de forma unilateral, como dice acá. El diagnóstico, la clínica, pruebas de laboratorio en caso de que no respondan al tratamiento y cultivo, antibiograma, identificación de género. Eso en caso de que no tengamos bien el diagnóstico si es bacteriano, herpético o micótico. Sobre todo el micótico es el que más cuidado tenemos que tener porque es el que les digo que se comen las córneas en horas. Y sobre todo, asociado a usuarios de lente de contacto, los micóticos. Bien, entonces hasta ahí vamos bien. ¿Dónde estamos? Ya, hemos visto esteritis, queratitis, vamos con uveitis y glaucoma. Uveitis anterior. Entonces la uveitis también es considerada un cuadro bastante importante de ojo rojo, mucho dolor. Acá ya hay uveitis, o sea, inflamación de la uvea, que es la túnica, la segunda capa del ojo, que puede inflamarse en su segmento anterior, medio o posterior. Por eso es importante que en la maqueta describan el iris, el cuerpo ciliar y la túnica posterior o correides. Entonces, identificando esas partes, por eso dividimos anterior, intermedia y posterior. Entonces, hay una afección del iris, cuerpo ciliar, se afectan generalmente ambas estructuras en la anterior, denominándose también iridociclitis, y puede existir solamente iritis o ciclitis de forma aislada. Las etiologías
idiopáticas, el 50% de las Llamada de voz anteriores entrante son- de no encontramos la causa. De hecho, no le 908-309-516. pedimos ningún estudio a un paciente con la primera vez que consulte por esto, que vayamos y le damos el diagnóstico de otitis anterior, porque la batería de exámenes que hay que pedir es muchísimo, desde una radiografía de tórax, hay que descartar tuberculosis, sida, sarcoidosis, etc. Y un millón de cosas que al final salen muchísima plata y les terminas diciendo no hay nada positivo en este momento. El tratamiento es el mismo. Ahora, ¿cuándo le pediríamos? Si un estudio ya tenemos que mandarle inclusive al infectólogo, de consulta con infectología, porque tiene que hacerle una batería bastante importante de exámenes y los más frecuentes están asociados también a enfermedades asociadas al HLV-27, artropatías seronegativas, la artritis reumatoidea juvenil también, y de las infecciosas las causas son herpes, virus como virus virales también, la tuberculosis, sífilis, lepra, y también enfermedades sistémicas como la sarcoidosis. Entonces, en general hay una batería de exámenes. La clínica básicamente es la inyección mixta, dolor, hipopio en la uveitis anterior, afección de la agudeza visual y de la pupila también. Entonces, el cuadro clínico, dolor, la intensidad va a variar, visión va a ser afectada. Vamos a ver el síndrome, ese es otro síndrome, así como en la triada del segmento anterior, el síndrome ciliar nos da dolor, fotofobia, blefaroespasmo, pero también acompañado de la inyección perikerática. ¿Bien? Ese sería el síndrome ciliar. Dolor, fotofobia, parecido al otro, blefaroespasmo, pero asociado a la inyección, o sea, al ojo rojo, perikerático. Vamos a encontrar miosis reactiva por edema del iris y de irritación del esfínter pupilar, y también vamos a ver exudados en la cámara. Entonces podemos encontrar un hipopio estéril también, si no hay causa. O sea, si no es un agente bacteriano o viral, podemos encontrar un hipopio estéril, igualito que las leucemias o los linfomas. Vamos a encontrar la diferencia con las uveitis, es que como hay una inflamación del borde pupilar, miosis, vamos a encontrar sinequias. Entonces acuérdense que las sinequias es la adherencia de algo a algo. En este caso, las periféricas posteriores es que el iris se pega a la cápsula anterior del cristalino. El iris, en su borde pupilar, se adhiere a la cápsula anterior del cristalino. Y las periféricas anteriores, el iris se adhiere al endotelio corneal. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaría si el iris se pega a la cápsula posterior del cristalino? ¿A quién se le ocurre? A ver, Karim. ¿Puede haber un glaucoma? Exacto, va a haber un glaucoma agudo. Karim, ponle otro punto. Va a haber porque va a estar cerrando el flujo del humor acuoso de cámara posterior a cámara anterior. Se va a bombar el iris, porque no va a retener el humor acuoso, y presión ocular alta. Un glaucoma agudo. Esa sería una de las complicaciones de las sinequias periféricas posteriores. Y en las anteriores, ¿a alguien se le ocurre? A la por. No. No. El endotelio pegado al iris. Podría ocluir un poco el drenaje, pero ¿qué te parece que afectaría más ahí? Estamos hablando de la córnea, que es un tejido avascular y transparente. Si algo lo toca, ¿qué le va a pasar? Va a haber leucoma. Va a haber leucomas. Entonces va a alterar la transparencia de la córnea. Entonces, lo más importante es apurarse y romper esas sinequias periféricas posteriores. Ahora voy a mostrar ya cómo sería. Sinequias periféricas posteriores. Sinequias periféricas posteriores. Ya, entonces vamos a ver cómo nos pasa. Anteriores, a ver, bueno, acá te habla, ¿no? Acá, entonces para que tengan una idea, esto se pega aquí o esto se pega aquí, básicamente, a nivel de la pupila. Entonces, glaucoma, hemos dicho bien, acá tenemos, por ejemplo, ¿qué tipo de sinequias, Karim? Posteriores.
el iris está pegado a la córnea, a la cristalino. Y aquí, a ver, un traumatismo penetrante. Si me meten un cuchillo en el ojo, puede ser que gracias a la sinergia periférica anterior, me haya salvado el ojo. ¿Por qué? Porque el iris ha taponeado ese hueco y mi pupila se ve discólica. Porque supuestamente yo tuve una herida acá, entonces esa zona quiso salirse el humor acuoso por ahí, pero el iris actuó de tapón. ¿Se entiende? Y me salvó la vida, me salvó el ojo. Muchas personas les pasa esto, quedan ahí. Entonces, acá hay otro, a ver. También se ve la pupila discórica, puede ser traumático todo. Entonces, le salvó la herida, la sinergia periférica anterior, le salvó el ojo. No sé, por eso decía que no siempre hay glaucoma. ¿Bien? ¿Se entiende cómo es la sinergia? Entonces, eso es cuando ya. Entonces, nosotros teníamos la uveitis. ¿Qué tenemos que apurarnos? Tenemos que romper estas sinergias. Tenemos que romper. Cuando no rompemos, quizás estas zonas que ustedes ven así como estrellitas, así como trébol, son zonas que no se han roto, no se han despegado, como he dicho. Esta sí tiene forma de pupila, esta partecita también, pero todo esto está pegado. Entonces, correría más riesgo el paciente de que con el tiempo o tenga otra uveitis, por ejemplo, en otro momento ya. Entonces le haga esto se llama seclusión pupilar. Seclusión pupilar. No sé si se escribe así, yo soy muy mal con seclusión, se escribe así. Ya, entonces, entonces se le pegó todo, ¿ves? Seclusión pupilar, mire esta seclusión pupilar. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pasó? Sí, ahí tiene un glaucoma al toque. No pasa nada, aquí ya no se puede. Entonces, cuando hay seclusión pupilar, tenemos dos afecciones. Digamos que logremos, este es un paciente, por ejemplo, que ven que su iris está todo hecho pelota. Puede ser fácilmente que el paciente haya tenido una repetición, por eso ha perdido también estructura del iris. O puede ser, por ejemplo, que no sea una seclusión completa, o sí, a ver acá, en esta que veíamos. En esta, obvio que está todo pegado. Tiene que entrar a cirugía y quirúrgicamente tenemos que despegar el iris de la cápsula anterior para evitar el glaucoma agudo. Entonces, yo tenía una pacientita que tenía uveitis anterior a repetición, desde chiquitita. Entonces, un día vino con glaucoma agudo, porque se le hizo la seclusión pupilar. Y nada, tuvo que entrar a cirugía para despegarle la pupila y por el glaucoma agudo ya le dejó un daño, ya aparte de tener uveitis, tenía glaucoma, o sea, le dejó un daño, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de lesiones o tenemos un episodio de uveitis, lo más importante es despegarle prontamente la pupila con esto, midriáticos. O sea, la pupila la dilatamos farmacológicamente. Rompemos las sinergias, pero tenemos que usar mucho corticoide también, porque es una inflamación fuerte del ojito. Hay que romper las sinergias, darle mucho corticoide y ver el tratamiento de base en base a si encontramos la etiología. Luego vamos a ver, por último, el glaucoma agudo. Entonces el glaucoma agudo ya más o menos van enganchando que puede irse por una uveitis, por una cámara estrecha de nacimiento que se da muy frecuentemente. ¿En qué tipo de ojos? Cámaras estrechas de nacimiento. ¿En qué tipo de ojos vemos cámaras estrechas? En los hipermétricos. En los hipermétricos, los hipermétricos tenemos pequeños. Entonces, lo que les va a ocurrir a los hipermétropes, con que tienen de por sí ojos pequeños, con la edad, es que la catarata que viene asociada a la edad ocupe un espacio que no tienen y que cierre más su cámara anterior y puedan tener un día un glaucoma agudo, ¿cierto? Entonces va a haber un aumento de la presión de forma brusca, lo cual va a afectar o no, depende del tiempo que ha tenido la presión alta, el nervio óptico y va a quedar con glaucoma. Entonces, en este caso, hay alteraciones en la dinámica del humor acuoso que van a provocar el aumento de la presión. Y ya saben que ustedes la presión era normal de 10 a 20, pero el promedio medio es de 15 a 8 más o menos 6.
Factores de riesgo, hemos dicho la catarata. También traumatismos oculares también pueden provocar glaucomas agudos por ruptura de la zona de drenaje por el golpe mismo. A veces se genera, acá te voy a mostrar, diálisis a nivel de la inserción del iris. Diálisis, así como la diálisis peritoneal, que existe la diálisis a nivel del iris. ¿Ve? Con un trauma se le ha roto, se le ha desinsertado el iris de su raíz a nivel del trabecular, ¿no? Iridodiálisis se llama. Después hay que reinsertarle, se le cose eso. Acá lo mismo, miren, como les dije hace rato, una herida traumática que hizo que haya un tapón de iris a nivel de la herida. Entonces, en ese tipo de patología, por trauma ocular podemos tener también un glaucoma agudo. Hemos dicho también que están involucrados los fármacos, ya sean sistémicos, de corticoides o tópicos. También están involucrados en el caso de usar gotas midriáticas en pacientes con cámaras estrechas. Podemos provocarle un glaucoma agudo. ¿Sí? También hemos dicho en hipermetropías, que cuando los pacientes entraban de la sombra al sol y cambiaba su pupila, en cámaras estrechas también tenían en forma intermitente picos de presión ocular. No eran glaucomas agudos, sino por momentos tenían picos de presión ocular. Entonces, en este caso vamos a ver un ojo rojo con inyección mixta. La pupila en este caso va a estar midriática, a diferencia de la pupila de la uveitis que va a estar miótica. En este caso vemos que tiene una catarata. Puede tener hiposfagma también, puede haber hiposfagma. Y lo que ocurre acá, como ven en el dibujito, acá está su córnea, acá está su iris. Casi no tiene espacio iris-córnea, irido-corneal, no tiene ángulo irido-corneal. Y la causa en este caso, por ejemplo, es por el cristalino gigante que está teniendo, que está empujando el diafragma iridiano y cerrando su cámara anterior. ¿Sí? Entonces la malla trabecular se obstruye y ¡pum! Presión ocular. Bueno, el tratamiento es básicamente apurarse, a bajarle la presión del ojo como sea. Se utilizan diuréticos osmóticos, endovenosos, se utilizan diuréticos vía oral, acetazolamida, vía tópica, utilizamos también gotas para bajar la presión, la producción del humor acuoso, no el drenaje del humor acuoso. Lo vamos a ver cuando veamos glaucoma, pero hay dos formas de bajar la presión del ojo: aumentando la salida por la vía no convencional o disminuyendo la formación del humor acuoso. ¿Bien? No podemos utilizar medicamentos tópicos que ayuden a aumentar la salida por la vía no convencional, porque le vamos a provocar mayor inflamación al ojo. Esos medicamentos se llaman análogos de prostaglandinas. Vamos a tener que utilizar medicamentos que disminuyan la formación del humor acuoso, que están el limolol, la dosolamida, la limolirina, que son ese tipo de medicamentos. Lisolamida, dosolamida, limolirina. En cambio, los análogos, los que son análogos a la prostaglandina, provocan vasodilatación y por ende mayor inflamación. Ya, entonces tenemos acá, dentro de los síntomas, obviamente va a haber una disminución de la agudeza visual de forma brusca y el paciente se queja de ver halos. Halos porque hay un edema de la córnea. Halos por visión por edema de la córnea. Dolor, en este caso el paciente sí tiene un dolor muy fuerte que le provoca vómitos, bradicardia, hipotensión arterial, o sea, se quiere morir. Signos: inyección mixta, edema de córnea, midriasis A reactiva, cámara estrecha y una presión mayor de 40 minutos en el mercurio. Puede haber lagrimeo, acá dice lagrimeo, pero no hay secreciones, no confulentas ni nada de eso. ¿Bien? Diagnóstico: tenemos que tomar la presión del ojo, pero ya les dije que en forma casera, estando en la punta del cerro, que agarren y comparen la tonometría digital. Si no tienen idea, se toman así y le tocan. Si sienten que la resistencia a su compresión es muy fuerte en el paciente,
obvio que tiene glaucoma agudo. Bien, le miran con la linternita, la pupila no responde a la luz, reflectiva. Reflectiva. Dolor y el paciente está vomitando en tu cara. Entonces, cajón, glaucoma agudo. Entonces, ¿ustedes qué deberían de tener ahí a mano? Lo único que pueden tener a mano es esto. Acetazolamida, 250 miligramos, la vida media de la aceta es cada 6 horas. A veces vienen pacientes que les dan una aceta cada 24. O sea, eso y nada, mejor no le des nada. Tienes que darle, los medicamentos se dan por vidas medias. O sea, cuánto vive en el cuerpo y en cuánto tiempo lo depura. Si yo tengo un tratamiento que debe ser cada 6 horas y me lo tomo cada 24, no estoy haciendo bien el tratamiento como debe ser. En este caso es muy importante. Y si alguien maneja ponerle manitol endovenoso, perfecto, el manitol también es un diurético, pero puede generar complicaciones bastante peligrosas. O sea, no hay que usarlo si no lo sabemos monitorear. Entonces también, una vez que baja la presión, podemos utilizar gotas que cierren la pupila a la mala, que se llama pilocarpina, para cerrar y ampliar un poco esa cámara hasta que el paciente llegue a un tratamiento definitivo, que puede ser la extracción del cristalino o la iridotomía periférica que se hace con láser, que es básicamente hacerle, si tiene riesgo, tiene un paciente con cámara estrecha, hipermétrope, con un cristalino gigante, le buscamos hacer preventivamente, si no se quiere sacar la catarata, iridotomía con jack, que es básicamente un huequito a nivel ahí, para que si un día se le cierra la cámara, que la vamos a ver en la lámpara de hendidura, ahí hay poco espacio, de cámara anterior. Esta es la córnea y esta es el iris. Acá hay poco espacio. Entonces, preventivamente le han hecho su hueco. Ahí está. Bueno. A ver, bueno, acá te muestran cómo es el tipo de cerradura, pero acá tienes el huequito. Ese que ve translúcido, que se ve la parte roja, es porque ya se está viendo la retina. O sea, está permeable ese hueco. Porque a veces vienen con huecos que no están permeables. No le han terminado de romper bien el iris porque es gordito y le dejan con su huequito mal hecho, que lo mismo va a tener glaucoma agudo. ¿Me entienden? Entonces, si vemos cámaras estrechas, paciente con antecedente de hipermetropía, no sé si es hipermétrope, entonces, ¿qué puedo? Estoy en la consulta y tengo miedo que mi hermano, que es hipermétrope, pero no sabemos nadie que es hipermétrope, ¿cómo me doy cuenta que es hipermétrope? Caseramente. En la medicina hay que ser MacGyver, o sea, utilizar lo que tenemos a mano para diagnosticar. No siempre vamos a tener el lensómetro digital, la lámpara de hendidura, el autoqueratorefractómetro. Pero el paciente viene con dolor, el ojo rojo, le saco su ángulo. Tiene ángulo. Porque es hipermétrope, no ve nada. Entonces, ¿qué hago? Agarro el anteojo y lo muevo. Y digo, ay, será hipermétrope, tendrá astigmatismo, tendrá miopía. ¿Quiénes tienen miopía? Que sepan que tienen miopía. ¿Sí? Entonces, si tú agarras tu anteojo y lo mueves, ¿cómo hace la imagen a través de la luna? ¿Acompaña o se va en contra? Sácatelo así y muévelo. Y fíjate si la imagen acompaña al lente o se va en contra del lente. Eso es miopía. Y si es hipermetropía, perdón, la imagen en el miope va en contra. O sea, tú mueves el lente y va hacia el otro lado. En el hipermétrope acompaña. ¿Sí o no? Entonces ya, yo no sé si es hipermétrope, si es hipermétrope, o sea, yo le veo el lente rapidito y veo que acompaña, este es hipermétrope. ¿Entiendes? Entonces te puede decir solamente que a veces siente dolor cuando está en la sombra y sale a la luz. Siente dolor en el ojo. Que no es lo mismo que fotofobia. Fotofobia es me molesta la luz, no duele el ojo. Entonces podemos pensar que ese hipermétrope tiene picos de presión ocular por momentos cuando sale de la sombra oscura, pero cuando está en la sombra tiene efecto pilocarpina, o sea, la pupila está cerrada. Sale a la luz, se tiene que, perdón, al revés, está en la luz, está cerrada. Entra a la sombra, se abre la pupila para que entre luz al ojo, ¿cierto? Entonces, cuando está mucho tiempo en la luz, la pupila está muy, muy cerradita para controlar su luz al ojo, entra a la sombra, se tiene que abrir rápido porque estuvo muy cerradita. ¿Se entiende?
Entonces al entrar, ¡pum!, le duele el ojo. ¿Se entiende? Que no es lo mismo que le decía que fotofobia, que es al revés. Que tú estás así, tranquilo en la sombra y entras, sales al sol y te queman como Drácula. Eso es fotofobia. ¿Ya? Ok, eso es todo de ojo rojo. ¿Alguna pregunta? Ya les pasé, ¿no? Todo sus temas.